Buen día, bienvenidos al Seminario de Historia Económica y Política del siglo XIX, una oferta de la Universidad Nacional de Colombia para la formación del pensamiento historiográfico que fundamenta los análisis políticos en las explicaciones de los problemas estructurales de la nación colombiana. Este es un curso para politólogos, pero que se puede ampliar a toda la población, porque lo que se hace aquí es plantear ideas fuerza sobre distintas problemáticas del siglo XIX. En el día de hoy tomaremos en consideración el problema de la minería. Hoy la minería en un país como el nuestro, que es un país extractivista, merece nuestra mayor atención, porque gran parte de los conflictos que tenemos en términos armados y en términos ambientales surgen del desarrollo de la actividad extractivista minera, que ha venido no solamente erosionando los ecosistemas, sino igualmente estableciendo unas relaciones de conflicto profunda con poblaciones donde hacen presencia actores armados para beneficiarse de la producción minera. Hoy trabajaremos la minería en el siglo XIX, recordándoles de que cuando vamos al siglo XIX vamos con los pies puestos en el siglo XXI y con la necesidad de comprender el origen de las problemáticas de nuestros problemas estructurales. Y la minería hace parte, como lo hace en términos de economías extractivas. Las guerras de independencia afectó la producción minera del oro, desarticulando toda la estructura económica, fiscal, social y monetaria que se erigía sobre el funcionamiento de las minas. La utilización de los esclavos en las guerras generó un abandono de las minas y de los centros mineros y la posibilidad de fuga de los esclavos como esclavos libertos que fueron a formar los palenques, los primeros territorios libres de América. Algunos empresarios se vieron obligados a vender cuadrillas o tuvieron que huir de los centros mineros como consecuencia de las retaliaciones y venganzas que comenzaron a presentarse como consecuencia de la inhumana explotación a la que fueron sometidos la población negra, en particular esclavizada en la actividad minera y en la actividad agrícola, porque si la población negra ha sido explotada en este país, se ha hecho alrededor de dos tipos de economía, la economía extractivista minera y la economía extractivista agraria. La guerra afectó las relaciones productivas, generando una disminución notable de la producción de oro y de la actividad en las casas de la moneda, generando por el hecho de la inestabilidad política, generada por el hecho de la inestabilidad política que generó que muchos mineros vieran cómo la producción se reducía y el metal hiciera que se produjera una escasez de circulante. La no producción de oro haría en las casas de la moneda que se produjera una escasez de circulante, porque en este momento la unidad de medida en términos económicos es el oro. Frente a estas crisis de producción y circulación, los patriotas se vieron obligados a emitir moneda de cobre para superar la crisis. Hay algunas monedas que se guardan del periodo de la República y incluso de la colonia, que constituyen las morrocotas, que eran monedas hechas en oro. Pero posteriormente, con la crisis minera, esa moneda tuvo que convertirse en una nueva moneda hecha en cobre. La reorganización de la actividad minera fue difícil. Se requería inmensas sumas de dinero para invertir en las minas
y de nuevas tecnologías que incrementaran significativamente la producción. Sobre todo en los primeros años de la República, hubo necesidad de tomar en consideración la actividad minera y de mirar realmente cuáles eran las posibilidades que existían para que esta actividad mantuviera la importancia que tenía durante el periodo colonial. En ese esfuerzo se reorganizaron en Antioquia los mineros y terminó desplazándose muchos de los mineros que trabajaban en esta región de Antioquia hacia la región del Pacífico, que era una de las regiones donde se producía una mayor cantidad de mineral aurífero. Entonces, Antioquia, que es una zona importante en términos de la actividad minera, muchos de los que trabajaban allí van a desplazarse hacia el Pacífico, encontrando territorios que van a ser importantes para la producción aurífera. La reactivación de la producción comprometió esfuerzos de empresas nacionales y extranjeras, medianos y pequeños productores que esparcieron las nuevas fronteras mineras y que ampliaron las existentes en las inmediaciones de los viejos centros mineros, buscando garantizar que la actividad fuera productiva y que las relaciones entre el costo de producción y el beneficio justificaran la actividad. La gran minería, las regiones mineras del Chocó y del Pacífico representan el 60% de la producción de oro de lo que es actualmente Colombia. En ella se desarrolla la pequeña producción independiente y la gran producción empresarial. La gran minería se recobró con la entrada de grandes empresas extranjeras y el dragado en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La producción solo comienza a recuperarse con el desplazamiento de la explotación minera hacia Antioquia, Cauca y Tolima, que son regiones tradicionalmente mineras, la minería del oro y la minería de la plata. En el Tolima y el Cauca los principales esfuerzos estuvieron a cargo de empresas extranjeras, pero pese a las inversiones realizadas y a las innovaciones técnicas, los esfuerzos que se realizaron en esos territorios no fueron exitosos. En 1824 el gobierno de Colombia arrendó la mina de Santa Ana y Manta en el Tolima a la casa inglesa Herring, Graham y Powell. Por cuenta de la Asociación Colombiana de Minas, hasta 1836 la firma había invertido 1.100.000 pesos sin éxito y 1.100.000 pesos en 1824 son recursos y los beneficios de esa inversión eran realmente precarios. En 1825 la casa Goldsmith tomó en arrendamiento varias minas de oro y plata en Mármato y Supía. Juan Busingul compró por cuenta de la Asociación Colombiana de Minas varias minas en Mármato, Supía y Quiebralomo. Este empresario innovó con la instalación de un molino simple de pisones fabricado casi en su totalidad de madera, que reemplazó los viejos molinos trituradores de roca e introdujo molinos de arrastre para amalgar los metales con mercurio. Los esfuerzos más importantes de organización de una nueva minería empresarial en Antioquia ocurrieron por cuenta de capitalistas de la región con asesoría de algunos técnicos extranjeros. Las minas de El Zancudo fue adquirida por José María Semper en 1824 y entre 1836 y 1845
la mina llegó a emplear 250 trabajadores y contaba con 8 molinos de pisones. Es decir, había una inversión importante en el desarrollo tecnológico y de fuerza de trabajo. Para ese entonces, la fuerza de trabajo se combina entre trabajo esclavo y trabajo mestizo. Francisco Montoya y otros inversionistas formaron la Sociedad de Minas de Antioquia en 1826, que explotaba 3 minas de beta en Santa Rosa. Ya habíamos señalado en alguna de las sesiones anteriores que las minas eran de filón o de beta y la minería de aluvión, que es la minería que se hace a través del mazamorreo, y que esa minería es una de las minerías que ocupa la mayor parte de la población en las zonas mineras, a la población pobre. Algunas de las empresas explotadas por empresarios extranjeros debieron revertir a inversionistas colombianos que innovaron en técnicas para volverlas a hacer producir hacia la segunda mitad del siglo XIX. A partir de 1840 se produce una ola de descubrimientos de yacimientos de oro que ampliaron las perspectivas mineras, sobre todo en Antioquia. Entre 1841 y 1850 fueron registradas 106 minas, la mayoría de ellas de aluvión, en Anorí, Remedios, Cáceres, San Andrés, Cañas Gordas. Otros distritos se desplazaron hacia zonas del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Toda esta región, que es la región minera del siglo XIX, aún hoy, casi 200 años después, sigue siendo la región minera, y es en estas zonas donde se produce la mayor cantidad de conflictos mineros y de presencia de grupos armados ilegales presionando a la población minera y explotando esos territorios. Por eso, regiones como Anorí, Remedios, Cáceres, San Andrés, Cañas Gordas, entre otras regiones del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño, son zonas de alta conflictividad y están inscritas en los problemas estructurales de la minería ilegal en nuestro territorio, en nuestro país. Desde 1820 surgió el interés del Estado de introducir reformas a las disposiciones vigentes sobre registro y explotación de minas, porque ahora hay necesidad de ganar concesiones de las minas y de que las minas queden bajo la responsabilidad empresarial o la responsabilidad comunitaria en determinados territorios. Se buscaba sobre en los informes existentes clasificar las minas de aluvión, señalar sus límites y hacer claridad en torno al uso de las aguas por los propietarios. El impacto que tiene la actividad minera sobre las aguas es mayor. Por eso, cada vez es más importante regular la producción minera en términos ambientales para garantizar que las prácticas de la minería no socaven las fuentes y los recursos hídricos que hay en los territorios. En el departamento de Santander ha habido una fuerte batalla para que las empresas transnacionales y las empresas mineras nacionales no entren a los páramos, que son fundamentalmente centros de producción de aguas que alimentan los ecosistemas productivos y todos los nichos ambientales y ecológicos que nos posibilitan la vida en estos territorios. También se busca establecer los términos legales para las consideraciones que se podían colocar a las minas que fueran abandonadas por un propietario o por una sociedad, porque cuando las minas no producían, las minas se dejaban abandonadas. Entonces, había necesidad de establecer unos términos legales para que esas minas pudieran revertir
a la República o revertir al Estado. Se consideraban importantes en relación con las minas altas de aluvión, dividirlas en aventaderos, que es el lugar donde las minas de filón arrojan tierras hacia los ríos, que son arrastradas y que van generando un nuevo tipo de minería sobre ese tipo de tierras a través del mazamorreo. Entonces, dividirlas en aventaderos, sobre sábana y criaderos, y las minas bajas de aluvión en tongas y sacas. Hay una clasificación de las minas de aluvión entre las minas de aventaderos, las de sobresábana y los criaderos, y las minas bajas de aluvión en tongas y sacas. Frente a esto, cada municipio hizo su propia tipología a la luz de su experiencia y se regularon los criterios sobre límites y extensión de minas, sobre todo de las minas de aluvión. También se prestó especial atención a una política de aguas que previera los problemas generados por la actividad minera, en términos de los agotamientos de las quebradas, los agotamientos de los ríos, los índices de contaminación y los índices de deforestación. Se fue generando en relación con la actividad minera una tendencia a una distribución de la propiedad minera entre grandes, medianos y pequeños tenedores, principalmente en Antioquia, buscando responder a las necesidades del ordenamiento social que se iba construyendo, en particular a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con los procesos de la colonización antioqueña y la expansión de la frontera agrícola y minera. Se va a tratar de reorganizar las formas de la distribución de la propiedad minera y de la propiedad agraria en este territorio. Solo algunos propietarios pudieron tener más de una mina. La mayoría de ellos se hicieron a un título minero en zonas en que se comenzaba a abrir las nuevas zonas productivas de la naciente república. Y a partir de allí fueron generando una importante actividad minera que logró sostenerse por algún tiempo. La pequeña minería es uno de los elementos fundamentales de las problemáticas mineras en nuestro país. Es una minería artesanal. En mi concepto, en mi particular concepto, la pequeña minería, la minería artesanal, la que se hace a través del mazamorreo, es una minería ecológica, es decir, genera muy poco impacto sobre los ecosistemas ambientales. La pequeña minería fue creciendo durante la primera mitad del siglo XIX como una actividad que favorecía la subsistencia de miles de familias. Además, esa pequeña minería es una minería democrática porque abarca una población mayor y posibilita que la actividad minera sostenga a muchas familias en distintas regiones del país. Se desarrolló especialmente en Antioquia, en Cauca, Tolima, Chocó, con el sistema de mazamorreo en la minería de aluvión. La minería de aluvión, particularmente el mazamorreo, que es la producción de mina con el movimiento de una bandeja y con agua lavando la tierra para que deje el depósito de oro sobre la bandeja, constituye un sistema muy artesanal, pero muy ecológico. Esta actividad fue duramente cuestionada por la gran explotación minera y por los propietarios de tierra que veían en los pequeños mineros una población perturbadora y una amenaza ambiental. Y eso no tiene, es por la cantidad de mineros que se ven, pero eso no tiene ese impacto que le atribuye la gran minería devastadora con dragas, ahora motoexcavadoras, con una serie de desarrollos tecnológicos que va arrasando el territorio, deforestando el territorio y va contaminando aguas y desertizando grandes zonas. Para combatir la pequeña minería, los grandes propietarios de minas y de tierra buscaron que el gobierno promulgara un reglamento de minas que obligara a los mazamorreros a pagar indemnizaciones a los dueños de las minas y propietarios.
Esto constituye una de las particulares formas en que los grandes propietarios de minas, como lo hacen los grandes propietarios de tierra, se ensañen con los pequeños y medianos trabajadores mineros, imponiéndoles formas particulares de contribuciones económicas o indemnizaciones económicas como se hizo en este periodo. La explotación minera se vio afectada por el cambio en el valor del oro y la llegada a las casas de fundición, particularmente de Medellín, donde se concentró gran parte de la producción. Si la producción está en Antioquia, la fundición de ese oro se hacía en Medellín. Bueno, la actividad minera sigue siendo un gran problema en nuestro país. Las zonas, los distritos mineros de los cuales hablamos en una sesión anterior, de las minas de filón y de aluvión y de las características que tienen estas minas y de las tensiones que se dan entre los propietarios de las grandes minas y los pequeños mineros artesanales, constituyen elementos de conflictividad social. Pero a esa conflictividad social se suman otros componentes y es la presencia de grupos armados ilegales, de grupos paramilitares o de grupos insurgentes que nutren sus economías de guerra y de acumulación capitalista criminal de la actividad minera en los territorios, subordinando poblaciones, explotando poblaciones y colocando a muchas poblaciones de mineros a pagarles impuestos o contribuciones para el mantenimiento aparentemente o supuestamente de la seguridad del territorio.